todos y bienvenidos a En Línea con la Salud. El oído, la nariz y la garganta son tres órganos fundamentales que tienen a una especialidad para tratar. Precisamente hoy en Línea con la Salud hablaremos con un otorrinolaringólogo y hablaremos sobre el cuidado de estos tres importantes órganos. Bienvenidos. El otorrinolaringólogo es el médico especialista en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que afectan el oído, nariz y garganta, incluyendo la voz, las glándulas salivales y el cuello. En este sentido, el especialista en otorrinolaringología y patología de cabeza y cuello se encargan de llevar a término, entre otras, las pruebas de audición y exploraciones endoscópicas necesarias. La otorrinolaringología es una especialidad médica, es una especialidad médico-quirúrgica en la cual manejamos cierta área del cuerpo, manejamos lo que es los oídos, la nariz y la garganta, que incluye zonas como la orofaringe y la laringe. Dependiendo de la patología, uno va enfocando el tratamiento. Las patologías en otorrinolaringología se clasifican dependiendo de la edad. Es más frecuente unas patologías en niños, es más frecuente en adultos, otras más frecuentes en la adolescencia y otras más frecuentes en la edad adulta. Dependiendo de la edad se presentan diferentes patologías. Nuestro otorrinolaringólogo nos explica sobre estos tres órganos a tratar en la otorrinolaringología. Conozcamos. En la otorrinolaringología está el oído, y el oído tiene diferentes patologías. Nosotros clasificamos el oído en la parte externa, la parte media y la parte interna, oído externo, oído medio, y dependiendo del área se presentan las diferentes patologías. Hay patologías del oído externo como son los problemas de piel, problemas que comprometen allí, y las patologías del oído medio, que son como son las otitis, que son de diferentes otitis medias, que pueden ser desde la adhesiva hasta serosa, y están las patologías del oído interno. Dependiendo de la patología, uno da el tratamiento o define qué conducta seguir. Están las patologías de nariz y de senos paranasales, que van desde simplemente desviaciones del septum y hipertrofia de cornetes hasta patologías de procesos inflamatorios de los senos paranasales, como son las poliposis o lesiones tumorales, que pueden llevar desde una lesión benigna hasta una lesión maligna, tumores. Y las patologías de la orofaringe, que están incluidas básicamente en la amigdalitis, que puede ser desde procesos infecciosos simples hasta procesos tumorales o cáncer. Y está la laringe, que es el órgano de la voz, en el cual manejamos también diferentes tipos de patologías, desde funcionales hasta tumorales, que pueden llevar desde lesiones benignas por mal uso y abuso hasta lesiones malignas, como son los cánceres de laringe. Nuestro especialista nos habla sobre las enfermedades más consultadas en la otorrinolaringología. Por eso usted, señor televidente, si padece alguna, aquí le aclaramos. Dependiendo de la edad, como le decía, dependiendo de la edad del paciente, en los niños es muy frecuente las otitis, las amigdalitis y los problemas de tipo respiratorio por sus adenoides. En los adultos muy frecuentes son los procesos nasales, generalmente acompañados de procesos alérgicos como rinitis o patologías de desviaciones del septum que le impiden la respiración. Hasta cierta edad también se pueden presentar las poliposis nasal y los compromisos a nivel de senos paranasales, dependiendo de la anatomía, alteraciones anatómicas. Y en los adultos mayores, generalmente las patologías son por pérdidas auditivas, por edad o por enfermedades de base, problemas genéticos o los problemas de voz, generalmente las disfonías, los problemas de cáncer a nivel de la laringe son las patologías más frecuentes. Y hay otra patología que nosotros manejamos también y que es muy frecuente en ciertas edades, actualmente cada día es más intenso, los problemas del vértigo ocasionados por otras patologías importantes, y además los problemas de laringe, de faringe, como hoy en día es muy frecuente los reflujos con irritaciones de la garganta, con dolores, carraspeos, es lo más frecuente en los adultos. Conozcamos entonces las enfermedades o patologías más frecuentes que corresponden a esta especialidad, incluyen según el órgano afectado. Iniciamos con el oído. Entre estas se presentan las pérdidas de audición, las otitis, acúfenos,
vértigos y parálisis faciales. Entre la nariz podemos encontrar las patologías como la rinitis, la sinusitis, los pólipos nasales, la desviación del tabique nasal, deformidad nasal, sangrado nasal o pérdida del olfato. Las patologías de garganta son amigdalitis y vegetaciones adenoideas, ronquidos, disfonías, pólipos y nódulos en cuerdas vocales y tumores de garganta. Y finalizamos con las patologías de cuello. Entre estas podemos encontrar las masas y los ganglios cervicales, enfermedades de las glándulas salivales y de las glándulas tiroides. Una vez diagnosticada cualquier enfermedad, debe existir un tratamiento específico para que no se llegue a agravar. Por eso aquí les mostramos las consecuencias que pueden haber si no se trata a tiempo. Depende del manejo que se le dé, como todas las enfermedades en todas las áreas del cuerpo, cuando se manejan a tiempo, puede que no pase a mayores, pero cuando el paciente no le da la importancia adecuada o el médico de pronto general no le da la importancia para remitirnos del especialista o del especialista que de pronto no informa adecuadamente sobre su patología del paciente, se puede complicar. Por ejemplo, en los niños más frecuente la otitis, que son los dolores de cabeza de muchas madres y de muchos otorrinos, porque en las edades tempranas es muy frecuente por su formación anatómica, es frecuente hacer cuadros de otitis después de procesos gripales. Entonces, cuando no se le hace un manejo adecuado, esa otitis, que simplemente es un proceso agudo que no es normal pero es frecuente, se puede convertir en algo crónico y un dolor de verdad de molestia durante el resto de la vida, porque se convierte en un proceso inflamatorio crónico que va a durar en el paciente regularmente toda su vida, a pesar que se le haga manejo médico, a pesar que muchas veces se le haga tratamiento quirúrgico. Igualmente los problemas de adenoides y amitas, estamos hablando de edades tempranas. Hay pacientes que, no todo paciente menor que venga del otorrino debe operarse las amígdalas. Si tiene indicación, porque tiene una serie de criterios, nosotros manejamos criterios para llevar a un paciente a cirugía o simplemente con tratamiento médico. Si le damos un tratamiento adecuado y en el tiempo adecuado, y si el paciente o el familiar es constante, los resultados van a ser positivos, si no tiene a ser una tendencia crónica, y cuando son, como todas las patologías crónicas, son muy molestas y a veces son difíciles de manejar. Igualmente las patologías de voz, sobre todo en los adultos con una serie de predisposiciones, de factores predisponentes como los fumadores, bebedores, personas que trabajan en áreas que son muy contaminadas, pueden hacer alteraciones en sus cuerdas vocales y terminar en un cáncer de laringe, que es la parte más complicada. Por eso se requiere hacer seguimientos ante cualquier media molestia que pueda tener en cualquiera de los órganos. Desde cualquier edad se debe consultar al otorrinolaringólogo. No existe limitación alguna que impida no asistir al especialista si se presenta alguna patología. No hay edad, desde recién nacidos, desde edades tempranas, el paciente puede consultar. La mayoría consulta porque el niño respira bien, el bebé, estamos hablando de meses, el paciente se desespera porque el bebé no puede respirar, porque los niños no nacen con la facultad de respirar por la boca, sino respirar por la nariz, porque tienen la particularidad que ellos pueden comer y respirar al mismo tiempo. Entonces el paciente recién nacido se obstruye por cualquier causa, pues ya es una consulta que tiene que hacer. Otra causa frecuente son las otitis externas inicialmente y las otitis medias posteriormente, y así progresivamente hasta que llega al proceso de amigdalitis, de adenoiditis, a medida que avanzan en edad. Una vez establecido el diagnóstico, el especialista recomienda el tratamiento médico correspondiente a la patología o, si es el caso que lo requiera, la intervención necesaria para su corrección. Las patologías, los tratamientos dependen de la patología. Se trata de educar al paciente y al familiar en que muchas veces una consulta no es suficiente. La consulta inicial, si el caso es muy sencillo, pues puede que mejore el paciente en el primer tratamiento, pero hay veces que hay que hacer 2 y 3 consultas para mejorar el cuadro, y ahí es donde está la parte importante, en que el paciente asuma, tanto si es niño con el acudiente o el adulto, que debe volver donde el especialista y que debe ser constante con el tratamiento. ¿Para qué? Para mirar los resultados. Porque el médico hace el aporte en decirle, orientar al paciente, pero la otra parte es importante que el paciente sea constante con el tratamiento y que cumpla con los controles. Entonces, el tratamiento depende de la patología que se presente en ese momento, llámese agudo o llámese crónica.
Existen malos hábitos en el ser humano que generan enfermedades o patologías que nosotros mismos nos estamos afectando. Conozcamos cuáles son esos malos hábitos. Son muchos, desde los diferentes hábitos de vida. Vamos a comenzar con problemas, por ejemplo, auditivos, pacientes con problemas que viven en ciertas áreas de la costa, por ejemplo, donde sus baños son frecuentes, donde hacen humedad del conducto auditivo, los pacientes adultos fumadores que hacen alteraciones riníticas por proceso de irritación de la nariz por el humo, los problemas que conllevan a alteraciones de las cuerdas vocales con el tiempo, los fumadores, los hábitos alimenticios, la gente que come muy rápido, la gente que come en grandes cantidades y comidas, lo que llamamos comúnmente comida chatarra, hacen alteraciones gástricas y hacen reflujo y comienzan a hacer irritaciones de la laringe por un reflujo. Cada día se ve más por el tipo de vida que vivimos, la gente por sus trabajos o por sus hábitos, la tendencia a las comidas rápidas es mucho mayor y eso conlleva a trastornos. Si no se le presta atención, se le vuelve algo crónico, fastidioso, incómodo, van de médico en médico y realmente presentan leve mejoría y no cambian sus hábitos. Entonces, eso es una de esas. Los otros son los problemas de trabajo, las exposiciones a ruidos por el trabajo, llámese conductores de vehículos diésel, llámese con personas que trabajan en empresas, en industrias con un ambiente ruidoso muy alto que no usan su protección. Básicamente esas son las más frecuentes. Una patología que es muy frecuente y quizás es muy ignorada es los nódulos en la garganta. Conozcamos más a fondo de qué se trata y cómo podemos tratarla a tiempo. Eso es una patología generalmente por mal uso, nosotros llamamos mal uso y abuso del órgano de la fonación, que está muy unida a ciertos tipos de trabajos, cierta labor que desempeñan. Por ejemplo, los docentes, los cantantes, los oradores, las personas que tratan con público permanentemente. Normalmente esas personas deberían tener una capacitación en la cual deberían hacer unos ejercicios de voz y de respiración para que su órgano no se afecte, porque si normalmente las personas que no trabajamos con voz, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo un trabajo de ese órgano, porque es un órgano dinámico. Si a eso le sumamos que de eso depende también su sustento, sus labores o su oficio, entonces estamos hablando que estás ejerciendo un poquito más, estás ejercitando un poco más ese órgano. Entonces, esa es una razón por la cual el paciente necesita en un momento determinado capacitación para poder no dañar su órgano. Y aparecen las patologías desde inflamación, simplemente lo que nosotros llamamos médicamente un edema de las cuerdas vocales, hasta procesos de nódulos blandos, que es el proceso inicial inflamatorio, y posteriormente los nódulos duros o fibrosos, que son los que se encargan de producir alteraciones en el timbre de la voz. ¿Qué son los nódulos? Simplemente es el punto de contacto, de golpe de la cuerda vocal con la otra, es un punto de apoyo en el cual hace un proceso inflamatorio que va desde blando hasta hacerse fibroso. Y la causa es el mal uso y abuso. Entonces esos pacientes deben ir en edades tempranas o en periodo temprano de su molestia, que comienzan simplemente con un cambio en el timbre de la voz, que es una difonía, y si va en edades tempranas o en el periodo temprano de la enfermedad, el médico puede ayudar a través de un tratamiento médico o ayudado con la rehabilitación de voz, que es las terapias de voz. Entonces, si el paciente se educa y se le hace a tiempo, no llega hasta la parte de los nódulos. Pero si el paciente ya llega 40 y pico de años, 50 años, arrastrando un problema durante tanto tiempo y tiene ya una patología establecida, entonces el paciente se lleva a cirugía, se le hace un diagnóstico primero a través de la evaluación, del interrogatorio, y se hacen una serie de exámenes que nos llamamos exámenes de ayuda diagnóstica, que son la nasofibrolaringoscopia, se hace la telelaringoscopia, que es un lente con el cual uno evalúa el movimiento de las cuerdas vocales también, y hay otro examen que se llama videoestroboscopia, videolaringoestroboscopia, que es un examen dinámico para ver cómo se mueven las cuerdas vocales y dónde está realmente el efecto. Eso ya es más especializado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Que el paciente, cuando hace esos trastornos de voz, inicialmente va del otorrino, el otorrino le hace su evaluación, le solicita su examen y va viendo qué patología tiene, y en base a eso se instaura un tratamiento. Pero si se hace a tiempo,
se evitan esas complicaciones que son desde nódulos blandos hasta pólipos por esfuerzos. Personas que se van a un partido de fútbol, se van a una rumba, toman licor, gritan toda la noche, terminan haciendo un proceso inflamatorio y hacen una patología que terminan en cirugía. Pero básicamente lo que hay que hacer es, en el momento que haya un pequeño cambio en el timbre de la voz, ir donde el médico para que el médico lo oriente, el médico otorrinolaringólogo. Queremos que todos ustedes, los televidentes de En Línea con la Salud, conozcan la importancia del cuidado de la voz y que existen personas especialistas en estos cuidados y tratamientos del aparato fonador. Por eso queremos ampliarles en el próximo capítulo un programa especial sobre el cuidado de la voz, como siempre de la mano de un especialista, esta vez de una fonoaudióloga. Por ahora sigamos conociendo las recomendaciones que nos deja nuestro otorrinolaringólogo. Pues que la prevención es lo más importante en cualquiera de los problemas de salud que podemos tener. Segundo, que le presten mucha atención a la consulta del médico, llámese de cualquier especialidad o médico general, y que el médico tenga la disposición de explicarle al paciente, porque el paciente desconoce del tema, es ignorante en el tema. Nuestra labor es no solamente mandarle un tratamiento, mandarle un medicamento, nuestra labor es explicarle al paciente en qué consiste su problema y educarlo para ver cuáles son las posibles prevenciones. Porque muchos de los errores que cometemos los otorrinos, ¿no?, en general, la medicina en general, es que nosotros consideramos que el paciente conoce. Entonces no le explicamos realmente, llámese a través de gráficos, llámese a través de información por escrito, de qué es lo que tiene. Ya es decisión del paciente si no asume la información, pero nuestro papel, más de que de curar, es un papel de información, de educación al paciente sobre qué es lo que debe hacer, cambiar sus hábitos de vida, cambiar sus hábitos en la alimentación, en el trabajo, en fin, qué tipo de trabajo deben tener, qué tipo de trabajo deben abandonar porque ya está afectando su salud. Eso funciona en todas las especialidades. Entonces es importante que el paciente asuma esa educación, esa consulta, y le exija al médico una explicación de qué debe hacer para evitar o para prevenir las cosas. Eso es importante, lo más importante realmente. Hemos llegado al final de En Línea con la Salud. Gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Y recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo enlineaconlasalud@hotmail.com y opinar sobre los temas del día, o si tienen alguna duda, se las aclararemos. Pero recuerden, antes de todo es la salud. Nos vemos la próxima.